Hago para que aquí, cuando me salga aquí, me salga para que no me salga aquí justo y me meta para aquí, nunca lo utilizo. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Siendo las 9 de la mañana, les quiero agradecer el espacio y permitirnos... Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan todos? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, les estaba diciendo que les queremos agradecer que hayan aceptado este espacio. Bueno, les quiero presentar a Luis. Luis Plaza es la persona que nos va a orientar respecto a la nueva norma de plásticos del impuesto de plásticos de un solo uso. Pues me gustaría que pues Luis se presentara para iniciar como con el espacio, pues que lo tenemos programado aproximadamente para 1 hora. Y nuevamente agradecerles que hayan aceptado este espacio. Entonces, le quiero dar la palabra a Luis para que se presente. Iniciemos con la actividad de hoy. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. De parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y específicamente la Dirección Jurídica, vamos con base en una solicitud que nos hizo el gremio de ustedes para que compartamos algunos aspectos relacionados con el impuesto de plástico de un solo uso. Mi nombre es Luis Adelmo Plazas, contador público y funcionario de la Administración Tributaria, específicamente en el área de la Dirección Jurídica laboro actualmente. Entonces, con base en esto, voy a compartir pantalla para iniciar entonces esta conferencia. La idea, ¿cuál es el objetivo? Vamos a hablar sobre el impuesto, y una vez esto terminemos como la parte teórica y todo cómo opera, pues abrimos un espacio para resolver aquellas dudas que se generen, y en la medida de lo posible que esté a nuestro alcance, con gusto pues trataremos de resolverla en este espacio que se ha tomado, se ha dado para atenderlos a ustedes. Entonces, voy aquí a compartir pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Y se está viendo esta pantalla, o sea, me puede indicar si está mirando la presentación. Sí, Okay. Luis, sí se está viendo. Entonces, bueno, desde Corpojas estamos muy contentos de tenerte y de tener este espacio contigo para poder aclarar todas estas dudas y ver dentro de nuestros afiliados qué impactos tiene, qué retos se nos viene, qué debemos tener en cuenta y qué de pronto, qué estrategias podemos implementar para poder saber llevar a cabo esta nueva norma desde el impuesto y desde la DIAN. Nuevamente te quiero agradecer por aceptarnos este espacio y bueno, entonces iniciemos. Muchas gracias. Bueno, entonces, sé que de pronto algunos de los aspectos que se van a mencionar para algunos de ustedes pues no va a ser relevante, pues porque obviamente aquí vamos a partir desde el origen del impuesto, quién lo paga, dónde se causa, y al final del día, digamos, aquellos
otros actores de la cadena, cómo se pueden ver afectados indirectamente, porque necesariamente directamente de pronto no lo visualicen, pero sí indirectamente cuando ya ustedes adquieran el producto o sea, cuando adquieran algún elemento de los que considera este impuesto en cabeza del productor del mismo y que por supuesto ustedes lo utilicen para desarrollar algunas de sus actividades. En ese sentido, pues nuestro objetivo es tocar estos temas de manera, pues obviamente no vamos a mirarlo de manera muy general, que es cuál fue el principio y el propósito del impuesto, las características y elementos del mismo, cuáles son los productos gravados, qué pasa cuando el ajuste en frontera, que lo llamamos nosotros, cuando se causa el impuesto en frontera, y dos aspectos que de pronto son de gran relevancia y que es del interés para el gremio, es cuando cuando se da la exclusión del impuesto y cuando se da la no causación del mismo. Es donde posiblemente vamos a enfocarnos, donde ustedes van a tener un mayor interés por el eslabón que ocupan en la cadena. Y cómo es el estado actual del marco regulatorio y el estado de este proceso, de esta disposición, y le hemos llamado como litigios, la situación actual de este impuesto. Bien. Como todos sabemos, el impuesto de plásticos de un solo uso pues, fue creado con la ley 2277 del 2023 y fue creado con la ley 2277 del 2023, específicamente en los artículos 50, 51, 52 y 53, crea ese impuesto, cuya finalidad, por supuesto, o uno de los objetivos que persigue este impuesto, pues está muy orientado o ha venido con una filosofía desde hace varios años con otros impuestos que se han creado con otras reformas tributarias como la ley 1819 que creó un impuesto por el uso de las bolsas plásticas. Si ustedes se acuerdan, ahí también se creó un impuesto asociado al uso de bolsas plásticas que pues está orientado a todos estos impuestos que buscan proteger o uno, por la salud humana, o dos, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Este es uno de los impuestos que están orientados a tratar de disuadir el uso de elementos que contaminan y que son nocivos para el medio ambiente. Entonces, por eso el gobierno nacional en esta ley 2277 pues impulsó crear este impuesto para el uso del plástico de un solo uso, para mitigar el impacto que está generando el medio ambiente y tratar de disuadir su uso y buscar otras formas de otros tipos de productos que sean más amigables con el medio ambiente y que no generen una contaminación como lo hace con este tipo de producto. Entonces, digamos que en su objetivo y en su esencia, pues está orientado a tratar de hacer más amigable el medio ambiente y por eso pues se impone o se propone este impuesto al Congreso de la República y el Congreso pues obviamente el Congreso pues en su sana discusión pues lo que hizo fue pues hacerle unos cambios, unos ajustes pequeños y proferirlo dentro de la ley 2277 y es lo que hoy en día tenemos en estas disposiciones que les acabo de indicar. ¿Qué ha pasado un poco con este impuesto? Digamos que la ley pues lo crea, lo establece, pero o sea, se generan algunas situaciones de aplicabilidad o de entendimiento de esa norma. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Que cuando la ley es clara, es legible, o sea, cuando no hay lugar a análisis o interpretaciones, pues digamos que en principio él opera y funciona sin ningún tipo de discusión. Y pues obviamente por ser un impuesto pues es de reserva legal, está en cabeza del Congreso y el Congreso es el que tiene que establecer todos los elementos del tributo, hecho generador, base gravable, tarifa, sujetos, entonces todos esos elementos deben estar identificados en la ley para que obviamente no vaya a tener posiblemente una discusión de aplicabilidad. Cuando eso no sucede, cuando queda como ciertas dudas o quedan como algunos vacíos, digamos, en ese tema, viene una situación, es si el vacío que se genera en la ley o lo que no es legible, si eso hay lugar a que sea objeto de reglamentación o sea objeto de interpretación.
En este contexto, cuando hay dudas sobre la aplicabilidad, cuando la ley no es totalmente clara, pues muchas de ellas se pregunta a la Administración Tributaria como organismo que está encargado de interpretar, o sea, de analizar las disposiciones de carácter tributario y sobre ellas pues se emiten una serie de normatividad, de doctrina que la llamamos para efectos de precisar algunos temas que en ocasiones pues no es clara o generan inquietudes y que sean lugar a interpretación por parte de la Administración Tributaria. Por eso, cuando se interpreta, pues se tiene en cuenta unos criterios que pues son regulados, que son un criterio gramatical, es decir, exactamente qué es lo que, o sea, desde el punto de vista de la norma, qué dice la norma, y con base en eso, pues definirla. Cuando, o sea, cuando se requiere otro tipo de criterio para interpretar la ley, pues estuvieron criterios sistemáticos, o sea, hay que unir todas las disposiciones que regulen el tema y el estatuto tributario en conjunto para poder darle un alcance, un entendimiento de cuál es la finalidad de la disposición, hacia dónde apunta y hacer un análisis integral de todas las disposiciones que regulen la materia. Y el criterio teleológico, pues ya básicamente está orientado es cuál era el objetivo que perseguía el legislador cuando propuso esa disposición y con base en eso, pues para eso se tienen en cuenta exposiciones de motivos y con base en eso para llegar a cuál es el alcance de la misma disposición. Y finalmente el efecto útil de la norma, o sea, es efectivamente sin salirnos del marco legal, cuál es el efecto útil de esa disposición, cuál es su finalidad, qué persigue y con base en eso, pues hacer una interpretación. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿para qué me están diciendo esto? O sea, ¿cuál es la finalidad de que ustedes conozcan esto? Y esto tuvo un objetivo muy importante, de pronto ya la Corte Constitucional lo aclaró, o sea, ya ella cuando hizo el análisis de constitucionalidad de estas disposiciones, pues ella hizo una interpretación teológica, sistemática, porque pues obviamente esos criterios no solamente son para efectos de la administración tributaria, sino también para aquellos administradores de justicia, como puede ser la Corte Constitucional o el mismo Consejo de Estado cuando está analizando la legalidad de una disposición. Entonces, en este contexto, pues cuando la Administración Tributaria expidió el concepto 641 en enero del 2023, dado que se generaban las confusiones en determinar el sujeto a quien aplicaba este impuesto por la forma en que definió en el artículo 51 los elementos del impuesto y dentro de uno de los elementos del impuesto, posteriormente ella determina en el artículo 50, hace unas definiciones para identificar qué se entiende por un productor o importador de productos plásticos de un solo uso. Se genera una confusión de aplicabilidad entre el sujeto, o sea, entre la definición de los elementos del impuesto que están en el artículo 51 y dos, entre la definición que produjo el artículo 50 en productor. Y básicamente porque en la definición que hace de productor o importador, incorporó una palabra que se salía del contexto de lo mismo que propuso la ley, porque definió al productor como aquel que fabricaba o ensamblaba o remanufacturaba bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plásticos de un solo uso. O sea, en la definición que hizo de la calidad del productor, lo enmarcó dentro de aquel que fabricaba, ¿cierto? Pero lo que definía era que contenía envases, embalajes o plásticos de un solo uso. O sea, ahí cambia el contexto de todo el tributo, porque el tributo cuando se crea el tributo se llama Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso, utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, utilizados para envasar o empacar bienes. O sea, esta palabra acá, utilizados para envasar o empacar bienes, es todo el contexto en que se desprende este impuesto, pero cuando define qué se entiende por un productor, no colocó la misma expresión utilizados para envasar, sino que dijo, lo coloca como que eran en productos utilizados para envasar, o sea, para consumo propio de los productos plásticos de un solo uso, contenidos en envase o embalajes de empaques de plástico de un solo uso. Entonces cambia
en la definición cambia el contexto de la ley, de lo que perseguía o de los elementos del tributo, y eso hace que genere toda una confusión en si se aplicaba o no se aplicaba el impuesto. Pues bien, lo que hace la Administración Tributaria en su concepto 0641 es precisar que como el artículo 51 es claro en los elementos del tributo, pues el enfoque que hace del análisis sistemático y teleológico de la disposición y de acuerdo a la naturaleza del impuesto es que se entendía que se entiende para efectos del concepto es que el impuesto se causa, ¿cierto?, en los productores que produzcan envases de plástico de un solo uso y que se utilizan para esa finalidad. Entonces, ese concepto, pues por eso recalcamos acá ese concepto en su momento, pues fue lo que nos aplicó todo el año pasado hasta que el Consejo de Estado pues lo declara, le hace una suspensión temporal a esa doctrina que emitió la Administración Tributaria y que posteriormente la Corte Constitucional en la sentencia C506 de 2023 pues ya lo que hace es decir que efectivamente el artículo 51, que son los elementos del tributo, son exequibles y la definición que se hacía de productor o importador es exequible condicionada eliminando la expresión que estén contenidos en envases o embalajes o empaques de plástico de solo uso. Eso para decir en últimas lo siguiente, es que efectivamente el impuesto está exequible bajo la condición que es plásticos que se producen o se importan para ser utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. En ese contexto es que la Corte precisa la exequibilidad de la disposición que está armonizada, que eso que dijo la Corte básicamente es lo que el concepto 641 del 2023 había interpretado cuando se hizo esa pregunta. En ese sentido, pues era como ese antecedente que generó también mucha duda si estaba o no estaba vigente el impuesto por esa suspensión temporal que hizo el Consejo de Estado, pero pues que al final del día la Corte lo resuelve diciendo efectivamente esto es exequible bajo ese entendido. Bien, hecho un poco ese recuento histórico, ya hablamos de un año que pasó, pues obviamente para efectos de este conversatorio, pues el impuesto está exequible y la Corte así lo ha indicado. ¿Cuáles son esas características y elementos del impuesto? Este impuesto tiene unas condiciones o unas características un poco diferentes a las que estamos acostumbrados con otros impuestos indirectos, como es el impuesto sobre las ventas. ¿Cuáles las características que van a ser diferentes? Digamos que al final del día es un impuesto indirecto, ¿cierto? O sea, los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre bienes y que directamente pues se cargan de una manera a los consumidores finales. Y los directos son los que recaen sobre las personas naturales o jurídicas. Entonces el impuesto de renta es un impuesto directo, el impuesto indirecto es uno de estos, o el impuesto del IVA es un impuesto indirecto, el impuesto al carbono es un impuesto indirecto, el impuesto al consumo es un impuesto indirecto, y sobre eso pues obviamente es la naturaleza del impuesto. En este caso, el impuesto de plásticos de un solo uso es un impuesto indirecto porque recae sobre el producto de plásticos de un solo uso utilizado para embalar o empacar bienes. Es monofásico. ¿Eso qué significa? Que este impuesto solamente se da en el momento, en un solo eslabón de la cadena, o sea, no en toda la cadena de producción. O sea, simplemente es el productor o importador, es la persona que va a ser el responsable del impuesto y no se va a trasladar y no sigue siendo trasladable en todos los eslabones de la cadena, como sucede con el IVA. Entonces, normalmente vamos a hacer mucha comparación con el IVA porque es el que más conocemos y es la diferencia, vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. En el IVA normalmente, ¿qué ocurre? Que yo produzco un bien grabado, cuando se lo vendo a un distribuidor, le cobro el IVA, el distribuidor cuando se lo vende a otro distribuidor cobra el IVA y ese segundo distribuidor cuando se lo vende ya al consumidor final, el que ya no lo va a vender, le cobra el IVA. Al final del día, quien termina pagando ese impuesto, el IVA, es el consumidor final.
y se va aumentando, es agregado porque en cada eslabón de la cadena de producción o de comercialización se va cobrando un porcentaje sobre la utilidad que cada uno se está quedando, y ese es el valor, por eso es agregado. Entonces, en todos los eslabones se va cobrando. En este caso, este impuesto es monofásico, quiere decir que solamente se va a dar en el momento en que el productor lo produce y lo vende o lo retira, que ya vamos a mirar como los otros elementos, pero básicamente va a estar atado ahí. De ahí para adelante ese impuesto ya no se va a cobrar más porque ya no se causan los diferentes eslabones de la cadena. Así como es monofásico, pues es de primera etapa, es decir, se va a causar en el momento en que se vende o se importa por parte del productor, o también en el retiro. Aquí nos falta uno que es el retiro, cuando el mismo productor se lo vende, lo va a vender, ahí se da el impuesto, o si él lo retira para su uso o su consumo propio, también se va a causar el impuesto, o en el momento en que se importa este producto, también se va a generar el impuesto de producto plástico de un solo uso. Es de causación instantánea porque, ¿qué significa causación instantánea? Desde el momento en que la ley salió, o sea, la ley fue expedida el 13 de diciembre del 2022, quiere decir que a partir del día siguiente que es publicada, entra a regir. No tiene que esperar un periodo gravable como sucede con el impuesto de renta, que todas las normas de impuesto de renta son de periodo, es decir, la ley 2277 para efectos del impuesto sobre la renta, que entró a regir el 13 de diciembre del 2022, en materia de impuesto a la renta solamente entran a regir a partir del 1 de enero del 2023. En este caso, este tipo de impuesto es instantáneo. Entonces, a partir del día siguiente, a promulgada la ley, se tenía que comenzar a cobrar. ¿Cómo se va a pagar? Los responsables de este impuesto, ¿cierto? Que van a ser los productores o importadores, en ellos recae la obligación, tanto la obligación sustancial como la obligación formal. La obligación sustancial porque son los que tienen que pagarlo, y la obligación formal es porque tienen que declararlo. Entonces, en ellos, la declaración y pago, como quedó reglamentado en el decreto 1625, van a tener que pagarlo. En este caso, en febrero de este año, de 2024, tuvieron que haber pagado el impuesto que causaron en el año 2022, o sea, desde el 13 de diciembre que se expidió la ley hasta el 31 de diciembre de 2022, esos días tuvieron que haberlo pagado en una declaración, y todo el año 2023, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todo lo que hayan vendido o retirado o importado, tuvieron que haberlo pagado en una declaración también en febrero de 2024. Y de ahí en adelante, cada año van a tener que hacer ese pago del producto, del impuesto, en esa fecha, en febrero de 2025 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? O sea, ¿cuáles son esos elementos que todo impuesto debe tener? Y todos esos elementos son de reserva de ley. O sea, es decir, es el Congreso quien tiene que definir esos elementos del impuesto, no pueden quedar en cabeza del legislativo, del Ejecutivo, porque eso podría generar una vulneración a la Constitución política. Entonces, estos elementos del impuesto son esos 5 que vemos ahí: hecho generador, causación, base gravable, tarifa y sujeto pasivo. ¿Cuál es el hecho generador? Entonces, el hecho generador es cuando se da el impuesto. Entonces, el hecho nace ese impuesto, o ese impuesto se genera al momento de la venta, al momento del retiro para consumo propio, o al momento de la importación para consumo propio de ese producto plástico solo se utiliza para envasar o embalar o empacar bienes. ¿Cuándo se causa? Según la norma dice que se causa en las ventas que efectuadas por los productores, o sea, en la fecha en que emito la factura, y en el caso del retiro, en el momento del retiro de mi inventario, o en las importaciones en la fecha en que se nacionaliza el bien. Entonces, en ese momento, ese impuesto se tiene que estar generando, y por supuesto, se cobra, o sea, se genera, pero lo voy a pagar a través de los formularios que prescriba la Administración Tributaria en las fechas que estipule el decreto de plazos que expide el Gobierno Nacional. ¿Cuál es la base gravable? ¿Sobre qué se cobra ese impuesto? Es el contenido de plástico, ¿cierto? O sea, sobre el contenido de plástico que tenga, se cobra sobre ese contenido
se calcula en gramos y sobre ese contenido es que se va a cobrar a una tarifa del 0,00005 VTs, más o menos. Eso equivale a 2,12 pesos por cada gramo de contenido de plástico de un solo uso. Entonces, ese es el contenido, sobre eso se cobra. ¿Quién va a ser el sujeto pasivo? Tanto el sujeto pasivo y responsable del impuesto va a ser el productor o importador, de acuerdo el eslabón que esté en la cadena. Entonces, este sujeto pasivo fue el tema de debate que les mencionaba anteriormente y que fue ya totalmente clarificado por la Corte Constitucional, que el sujeto pasivo pues es el que produzca, ¿cierto? Si estamos hablando del productor, o importe plásticos de un solo uso utilizados para envasar o empacar bienes. O sea, sobre él es el responsable y sobre él recae la obligación de este impuesto. ¿Qué se debe entender por consumo propio? Bueno, eso es importante. El consumo propio, pues básicamente es aquel en el cual, pues yo como productor, supongamos una empresa Coca-Cola, pues ella normalmente tiene una planta que produce plástico de un solo uso, o sea, sus envases para envasar su gaseosa. Ella es productora de esos plásticos. Entonces ella, en lugar de venderlos, lo que hace es producirlo y retirarlo para después que ese plástico pase a un proceso de envasado de sus productos que vende. Entonces, al momento en que ella produce ese envase y lo retira para ser usado en su otra etapa de producción, en ese momento ese impuesto se va a entender que se genera y se va a causar ese impuesto. Entonces, en los elementos que mencionábamos ahorita de la venta, el retiro o la importación, en esos elementos pues se van a dar los hechos generadores y la causación. Entonces, cuando venda el producto, será en el momento en que se hace la venta, se dan los dos elementos, tanto hecho generador como causación. Y ahí, pues, como dice la norma, tendré que expedir la factura electrónica de venta. Si es el retiro, pues como mencionamos ahorita, en el momento que lo retira. En la importación para comercialización, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si el hecho generador se va a dar, o sea, yo importo, en la importación hay una característica relevante, porque yo puedo importar para consumo propio, ahí, si es para consumo propio, en ese momento se genera el hecho y se causa el impuesto. Pero si yo lo que hago es importar para comercializar, entonces será, yo importo, se causa el impuesto, pero se va a generar cuando yo lo venda, o sea, en el momento que yo se lo vaya a vender a X, al interesado de ese producto. Entonces ahí en ese momento se va a dar, se generaría el impuesto. Entonces va a quedar como en un periodo de suspensión cuando yo importo un producto plástico de un solo uso para envasar o embalar o empacar bienes, y que posteriormente lo voy a vender. Entonces, si bien es cierto, el impuesto se causa que no importe, pero en el momento en que yo se lo vendo al interesado, el impuesto se genera. Pero cuando yo lo utilizo para retiro propio, o sea, importo para retiro propio, para consumo propio, ahí se da, en el momento en que importo, se dan todos los dos elementos de hecho generador y causación. Entonces, es como una de las características, eso es uno de los aspectos que también fueron precisados o aclarados en la doctrina del concepto 0641, porque se estaba generando esa duda si no había causación del impuesto. Simplemente en esta gráfica lo que queremos es mencionar en dónde está el producto grabado. O sea, el producto grabado está pues es en la producción, como su nombre indica, de los envases, ¿cierto? Para ser utilizados después para su llenado de otros productos, pero el impuesto se causa es en la elaboración de estos bienes que son utilizados para eso, para embalar o empacar, envasar, embalar o empacar bienes. Es decir, la botella que yo utilizo, que después va a ser utilizada para ser envasada, pues va a generar impuesto. No se grava el impuesto, ¿cierto? Es decir, sobre los productos que ya vienen envasados. Por ejemplo, si yo importo un producto, una crema, un jabón, o cualquier desodorante que venga envasados en productos plásticos de un solo uso, ahí el impuesto no se genera, porque ese impuesto, pues ahí ya viene su producto envasado. Por ahora, tal como está la ley, lo que grava es
la elaboración del producto que se utiliza para envasar, pero ya cuando importo un bien que viene envasado en un producto plástico de un solo uso, ahí el impuesto no estaría generado en este momento con esta disposición legal. La ley 2277 define el producto plástico de un solo uso como aquellos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, explotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente de su uso repetido que lo tiene el consumidor. Es decir, claro, o sea, puede ser que yo como consumidor compro o sea, tengo un plástico, un solo uso, y después lo utilizo repetidamente para, pues, más por un tema cultural, un tema que quiero ser amigable con el medio ambiente, pues lo utilizo, pero eso no implica que es que el vaso, o sea, la botella estuvo hecha para hacer múltiples usos. Cosa diferente puede ocurrir cuando ustedes compran un termo, ¿cierto? Para cargar su agua. O sea, es diferente porque ese termo que usted compra, usted no, está hecho para eso, para que ahí sí se almacene y usted lo esté desinfectando, lavando y usted lo está utilizando constantemente. Está hecho para que tenga un ciclo de vida mucho más largo, ¿cierto? Para que le dure a usted un buen tiempo, pero se concibe para eso. Mientras que el plástico que usted hace para que le envasen una gaseosa, pues si no es reembolsable, si no está diseñado para esa finalidad, pues obviamente ahí ese producto se grava porque ese es su ciclo de vida. Su ciclo de vida es un solo uso, no tiene múltiples usos y no está diseñado para eso. Por eso es importante tener en cuenta esta definición que nos introduce la ley 2277 para poder identificar cuando estamos frente a un producto plástico de un solo uso y cuando estamos frente a un producto plástico que no es de un solo uso, sino que está desarrollado para que tenga un ciclo de vida mucho más largo y esa es su esencia y su origen de ese producto. Luis, por ejemplo, sí. digamos, por ejemplo, los platos plásticos, los vasos plásticos, las canastillas, ¿estos estarían dentro de este impuesto gravable o no? Digamos, en nuestro caso, que nosotros somos frutas, usamos en algunos momentos canastillas y otros insumos. ¿Nos podrías aterrizar como esos ejemplos en el caso de frutas? ¿Cómo sería? Pues en principio yo entiendo, pues ahí ya tenemos que ver varios elementos. Una canastilla, como yo la entiendo en mi interpretación, pues obviamente es un canasto plástico que está diseñado para múltiples ciclos de vida. O sea, yo no lo cojo y lo utilizo una vez y lo desecho automáticamente. Si ese es su objetivo, si así está hecho el producto y está hecho para esa finalidad, pues obviamente enmarcaría. Pero si son de los que una canastilla que normalmente yo conozco, que son esos de plástico que cogen y se reutilizan por mucho tiempo, pues obviamente no estarían enmarcadas dentro de este elemento, porque obviamente está hecha para que, como digo, su definición. Aquí que es importante tener en cuenta la definición que nos establece esta ley frente a qué se entiende producto plástico de un solo uso. Y esto es lo que nos tiene que dar determinar que para el productor, para quien produce ese bien, tiene que saber exactamente cuál es la finalidad y si se enmarca dentro de este contexto. No es, o sea, porque aquí es importante decir, independientemente del uso repetido que lo trae el consumidor, o sea, o sea, el consumidor no le da la naturaleza de si es plástico de un solo uso o no. La naturaleza se la da, es el productor, es el que tiene que identificar si esa canastilla, o sea, si eso está hecho para esa parte. Entonces, por ejemplo, usted me decía el vaso de gaseosa. Pues el vaso de gaseosa está hecho para un solo uso, un solo consumo. O sea, usted lo utilizó, lo utilizó, se lo tomó y de una vez lo desechó. O sea, no va a tener más uso de vida. Un plástico, un plato plástico para desechable, pues tiene también esa misma naturaleza. Al no ser que esté dentro de algunas excepciones que vamos a mirar, que nos establece la ley 2232, que son las que nos dan unas excepciones de exclusión, y si está dentro de las exclusiones, o sea, digamos que pues ya se aparta de acá. Entonces, aquí qué es importante. La norma nos dice qué se entiende por productos plásticos de un solo uso, y desde su concepción está hecho para que su ciclo de vida sea uno solo.
independientemente de qué uso le dé el consumidor, porque él no define si es plástico de un solo uso o no, sino que lo define es el productor del producto, por un lado. Dos, hay unas excepciones que lo vamos a ver ahora, que puede ser que estén dentro de la definición, pero que por disposición legal dijo aquí no sé, aquí hay una exclusión. Por X o Y razón, la norma los excluye, entonces pues eso se respeta. Entonces eso es para que lo tengamos presente. Entonces, particularmente a la pregunta que hacía, va a depender es cuál es el productor, cómo lo está tratando y para qué está hecho ese producto. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ese productor es el que tiene que darle la naturaleza a ese producto, a ese bien que está elaborando. Entendería desde mi óptica que la canastilla, pues si va a ser, o sea, si su uso, si va a tener, es reutilizable por su propia naturaleza en que se elabora, pues obviamente no va a estar dentro de este marco. Dice, estas preguntas, o sea, aquí hay unas preguntas que han llegado, entonces con base en eso también vamos respondiendo algunos temas. Se causa el impuesto cuando el producto plástico de un solo uso está compuesto por otros materiales como cartón, aluminio, papel. Es decir, esta pregunta está muy orientada a los Tetra Pak, ¿cierto? Que el Tetra Pak pues tiene varios elementos o varios componentes. Entonces, cuando ese producto tiene varios componentes, entre ellos plásticos de un solo uso, entonces la respuesta es que sí se grava el impuesto porque tiene componentes de plástico de un solo uso. Es decir, si el producto está elaborado solamente por cartón, pues por supuesto no va a causarse el impuesto porque no tiene plástico, pero si parte de los componentes con el cual se elabora ese producto tiene plástico, pues entonces esto va a agravarse ¿en qué porcentaje? En el contenido de gramos de plástico de un solo uso que contenga ese envase o ese empaque o ese embalaje. Entonces, no necesariamente significa que debes ser 100% plástico, sino que si tiene contenido de plástico y es de un solo uso, se grava con el impuesto, pero por supuesto sino por supuesto con base en el contenido de plástico. O sea, si el 50% es de contenido de plástico, entonces se grava con el 50% en contenido de plástico de ese producto. Entonces, eso es importante tenerlo presente para efectos de saber cómo ustedes están combinando, si ustedes utilizan algunos materiales de embalaje o de empaque que tengan pues una combinación de elementos que no son plásticos y otras sí, pues en esa participación pues será grabado ese producto. ¿Qué pasa cuando un producto grabado está empacado en otro producto grabado? Entonces, pues digamos que esto significa que se graba pues por una única vez. Es decir, entendería uno que lo que se busca acá es saber si yo estoy produciendo, o sea, si yo tengo un producto o voy a producir un producto de empaque que tiene contenido de plástico, pues se graba ese contenido de plástico. Pero si a su vez ese producto se está utilizando para empacar otros bienes que están grabados con otro impuesto, pues cada uno es de manera separada. O sea, primero, pues hay que entender que los impuestos son independientes. Si por alguna razón ese otro empaque se graba con otro impuesto diferente, pues cada uno tiene un hecho generador y momentos de causación diferentes. Pero en últimas, lo que no se puede grabar es dos veces el mismo producto con el mismo impuesto, porque obviamente pues estaríamos pues la norma no lo establece y usted no puede grabar dos veces un mismo producto con el mismo impuesto de plástico de un solo uso. Entonces hay que tener presente ese tema ahí. Entonces, aquí vamos a mirar este caso para mirar cómo es que cómo se va a dar ese impuesto y cómo eso también pues tiene una incidencia en otros impuestos indirectos como es el IVA. O sea, entonces aquí
la particularidad que ustedes van a ver es que en materia de la combinación del impuesto de IVA y el impuesto del producto plástico de un solo uso, pues obviamente va a afectar o va a incidir en el precio al final de venta de ese producto, que indirectamente a veces, o sea, que ustedes lo van a ver reflejados en el precio en muchas ocasiones y no tanto en la discriminación. ¿Y eso por qué? Porque el productor, porque digamos la norma en sí, como es un régimen monofásico, o sea, no se va a trasladar a los labores de la cadena, puede suceder que el productor lo traslada vía precio o él asume ese impuesto dentro de su costo de producción. Eso ahí puede haber diferentes modelos de negocio que cada productor pues va a evaluar de qué manera lo implementa y que pues obviamente él pues no incida en su modelo de negocio y pues tampoco incida en su rentabilidad, porque al final del día esto es una combinación de esos elementos. Entonces, para este caso vamos a mirar lo siguiente: el productor importador podría recuperar lo pagado a título del impuesto. Es la pregunta que se hace. Entonces uno dice, entonces la respuesta es sí, el productor importador es libre de trasladar la carga económica del impuesto vía mayor valor del precio del comprador. Sin embargo, este mayor valor del precio hará parte de la base agregable del IVA. Entonces, ¿esto qué significa? Supongamos que voy a vender, o sea, vamos a mirar el caso cuando se traslada el impuesto al consumidor o cuando no se traslada el impuesto al consumidor. ¿En dónde está la diferencia? Pues va a estar la diferencia en la base gravable del IVA. Entonces, si suponemos que un contribuyente, ¿cierto? Si yo vendo, o sea, si estoy produciendo un plástico, un envase de un solo uso, y aquí contralado el impuesto, entonces estoy suponiendo que el impuesto pagado, ¿cierto? Para 10 gramos de contenido de plástico en una operación es de 21 pesos, o sea, cojo 2,12 por 10 gramos, me da 21 pesos. Y cuando yo lo traslado al consumidor final, ¿cierto? Ese producto, ese valor, trasladándose al consumidor final, ¿qué va a pasar? Que si a este valor de 21, partiendo del hecho que el producto se lo voy a vender a 70 pesos, entonces el costo del valor de venta o el precio de venta del producto serían los 70 pesos más el impuesto que está inmerso dentro del envase que estoy vendiendo, del contenido de plástico, es decir, 91.21. Si yo se lo traslado, pues todo se vuelve base gravable. ¿Qué significa? Que el IVA que le voy a cobrar al adquiriente de ese envase, de ese empaque o de ese embalaje, va a cobrarse sobre todo la base gravable del precio de venta más el impuesto del producto plástico en solo uso, o sea, sobre 91. En este caso, el IVA sería de 17,33. Por lo tanto, el precio final que me tiene que pagar mi adquiriente de ese producto serían 108 pesos. ¿Qué pasa cuando el productor dice yo no lo voy a trasladar vía precio? Cuando no lo traslada, ahí va a pasar que entonces ese impuesto no lo traslada y el precio que yo le voy a cobrar a mi consumidor final son 70 pesos y sobre 70 se cobraría el IVA. Es decir, yo le facturaría solamente 83,30 al productor. Entonces, claro, si ustedes miran, cuando se traslada el impuesto al vía precio, pues la diferencia es aproximadamente de un 30% de incremento en el precio. Esto simplemente es algo muy teórico, ¿cierto? Porque pues la pregunta que uno tiene que hacerse con ese señor de acá, con el señor de aquí, cuando dice que no va a trasladar el impuesto vía precio, es, y entonces, ¿cómo él va a recuperar ese impuesto si no se lo traslada al resto de la cadena? O sea, si no lo traslada vía precio, porque ahí eso te viene un problema. Entonces, porque si no lo traslada, pues él estaría sacrificando su utilidad también, porque él estaría asumiendo ese impuesto, lo estaría asumiendo. Entonces, ese es un tema ya de modelo de negocio de cada productor, de cómo lo hace. O sea, la norma o sea, la ley en ninguna parte me dice cómo lo haga, porque al final del día es un tema de negocio. Como es monofásico, pues se da en un momento de la cadena y es el momento que el productor lo vende. Ahí, hasta ahí da. ¿Qué significa? Que si de ahí en adelante, supongamos que
que si yo trasladé el impuesto aquí dentro de los 92 pesos y el que compró el plástico no es un consumidor, sino otro distribuidor, ¿qué es lo que va a pasar? Es que para el otro distribuidor los 91 se vuelve costo de adquisición, y cuando lo venda, él dice, yo me quiero ganar 9 pesos por ese producto, entonces cuando lo vendan 100, pues sobre los 100 lo que va a cobrar es el IVA, porque ya el valor del producto plástico solamente se generó en la primera línea de la cadena, que es cuando el productor se lo vende a ese distribuidor. No se sigue causando el impuesto porque solamente se va a dar en este momento 1. O sea, siempre el impuesto se va a causar es en la etapa 1. De ahí para adelante, quien adquiera, si es un distribuidor, pues no va a cobrar ese impuesto porque ya él no lo asume, él no tiene esa responsabilidad. Si es un consumidor final, pues simplemente si se lo cobraron, lo pagó acá. Si no se lo cobraron, pues no lo pagó porque lo va a asumir directamente el productor. Pero eso es un tema ya de modelo de negocio. Cuando hablamos de ajustes en frontera miramos estos dos casos acá, donde vamos a suponer que aquí esta sociedad ACME-SAS va a importar un producto plástico de un solo uso utilizado para envasar o empacar bien, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Si el producto plástico, en el momento en que ACME lo importe, aquí, en el momento que ACME importe ese producto, que es un envase, el impuesto se va a causar. Y aquí, ¿qué va a pasar? Pues simplemente, si es para consumo propio, pues se genera y se causa. O si alguien está importando el envase para vendérselo después a un tercero, pues el impuesto se causa en la importación y se genera al momento en que se lo vende al tercero. En este otro caso, no se va a causar el impuesto, en este caso que estamos acá. ¿Por qué? Porque lo que ADME está importando, vamos a suponer que ADME está importando la gaseosa ya empacada, o el champú, o la crema. O sea, ya está importando, no está importando como tal, ACME no está importando el envase, está importando es un champú, una crema, una gaseosa, está importando ya es un producto, el contenido del producto. Entonces, aquí lo que sí me importa es o sea, lo que está importando ya no es el plástico, sino la gaseosa, el champú, el jabón, lo que corresponda y que esté empacado en ese envase de un solo uso. Aquí no hay causación del impuesto porque el impuesto se causa es por la importación del envase que se va a utilizar para embalar o empacar bienes. Aquí me está importando es un champú que ya está envasado, sí, pero lo que importa es el champú y ese champú es el que va a vender posteriormente. Entonces aquí no hay causación del impuesto en ningún momento. Aquí sí se causa y se genera el impuesto porque estoy importando un producto de plástico de un solo uso que se va a utilizar para envasar o para empacar bienes. Entonces digamos que eso es lo que hay que tener muy presente en este momento. O sea, esta situación no está concebida actualmente como un hecho generador o una causación del impuesto. Aquí, este caso es a la inversa. ACME va a exportar. En el otro era que ACME importaba y aquí es que ACME va a exportar. ACME exporta, o sea, alguien del exterior va a comprarle a ACME, o sea, solicita que le exporte unos envases de un solo uso y actualmente, como está a la disposición legal, toda exportación de envases o embalajes o empaques de un solo uso que se utilicen para eso va a causarse y a generarse el impuesto. Es decir, las exportaciones actualmente, como quedó la ley, causan el impuesto. Hay hecho generador y hay causación del impuesto al momento de la venta, que es la exportación. Acá en el caso 4 es lo mismo, que ACME exporta, pero no exporta, o sea, lo que va a exportar es un producto que está envasado, embalado, empacado en ese plástico de un solo uso. Entonces, en ese caso, pues por supuesto, ACME no causaría el impuesto. En otras palabras, una empresa que haga parte de su gremio va a exportar los aguacates Hass. Y esos aguacates los va a exportar
con un embalaje o un envase de plástico de un solo uso. Entonces, cuando exporte, en ese caso, para Hass no se causa el impuesto porque él lo que está exportando son unos aguacates. Hass ya en su momento, cuando adquirió esos empaques, pues tuvo, el que le vendió fue el que causó el impuesto. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, en ese caso no hay causación del impuesto porque lo que está exportando no es el embalaje, sino está exportando es el aguacate, para, digamos, tratando de asociarlo al caso de la agremiación. Estos dos aspectos de no causación y exclusión, digamos que es donde ustedes tienen que ustedes entrarse para comenzar a mirar esto, cómo hacen menos oneroso, ¿cierto? Menos costoso este material que ustedes requieren en un momento dado para poder exportar o vender este producto en el mercado interno, en el mercado externo, pues obviamente tienen que ustedes evaluarlo. Entonces, aquí la norma en el artículo 51 y en el artículo 52 me habla de dos conceptos, uno que es exclusión y otro que es no causación. Y frente a la no causación, vamos a mirar primero el de no causación. El de no causación es porque, ¿qué significa? Que el impuesto nunca nace, o sea, nunca se da el impuesto. Y para que nunca se dé el impuesto, lo que busca y persigue la ley, y por supuesto que requiere una reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente, porque requiere que ese productor de plástico, porque eso tiene que hacerlo, es el que produce o el que importa plástico en solo uso, donde él tiene que garantizar, ¿cierto?, una economía, o sea, tiene una economía circular de estos bienes para cumplir pues lo que dice la ley en materia de la ley 2232 de 2022. Entonces, si ella cumple esas condiciones, pues será el Ministerio de Medio Ambiente, en su reglamentación que expida, que deberá pues establecer cuáles son esas condiciones, esos requisitos que debe cumplir el productor de productos plásticos de un solo uso utilizar para envasar, embalar o empacar bienes, para que esto le certifiquen que cumple la economía circular en ese año gravable, porque esto es por año gravable, y si él cumple esas condiciones, o sea, si la condición, hay un porcentaje que deben de cumplir para que el ministerio les pida la certificación, y si él cumple esas condiciones y les pide ese certificado, sobre el certificado que debe estar medido en gramos de plástico que él va a garantizar el proceso de economía circular de esos plásticos, sobre eso no se va a causar el impuesto. Entonces, ¿eso qué significa? Si ustedes van a comprar a un productor de plásticos de un solo uso, pues a ustedes, ¿qué les interesaría? Que en lo posible ese productor tenga certificado de economía circular para que ustedes, él les garantice que ese plástico que le va a vender o su empaque, pues no le va a causar el impuesto porque él está con esta certificación que, como le digo, es anual, que se la dan al productor y él puede entonces vender esos productos sin que se cause el impuesto. Entonces, ese es un tema ya como gremio que tienen que comenzar ustedes. Ahí sí les toca como gremio, en mi opinión, porque pues obviamente usted sabe que el gremio pues tiene aglomerado una serie de productores que entran a negociar en bloque. Entonces, buscar productores que le vendan a ustedes sus empaques, sus embalajes, si es lo que ustedes requieren, y que se marquen dentro de este marco de ley que le aplica, para que, que él esté certificado y les pueda garantizar un expendio importante de esa materia prima, de ese producto que ustedes requieren, sin que se cause el impuesto, porque pues él va a tener que cumplir unos requisitos, esas condiciones. Entonces, ese es un tema para que el impuesto no se cause. Y esto ustedes lo tiene que hacer. ¿Quién es el productor o importador de esos embalajes o productos plásticos de un solo uso? O a no ser que también el gremio pues comience a evaluar cómo importa y él se acredite para que pueda tener ese certificado de economía circular. También es una modalidad que puede hacer. Digamos, ese es un elemento importante porque es que ahí el impuesto no se causa.
El estado del arte de este tema es que actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está en mora, porque esto tenía que haberse hecho hasta más o menos mayo del año pasado, expedirse esta reglamentación pues, para que esto no cause. Entonces, en cualquier momento pues, debería, de este año, porque como digo, hasta hace un par de meses no estaba, tendrá que reglamentarse para que esta no causación pues, se dé en el gremio y pues obviamente el impuesto no se genera. La otra parte es la exclusión, que la exclusión es que el producto sí está grabado, ¿cierto? Simplemente que existen unos productos que la ley dijo, mire, esos productos son excluidos del impuesto y porque tienen unas finalidades propias. Entonces, miremos el parágrafo del artículo 5 que indica cuáles productos son. Entonces, aquí sí voy a leerlos uno a uno porque pues es importante. Entonces, primero, productos con propósitos médicos por razones de asepsia e higiene y para la conservación y protección médica, farmacéutica y o de nutrición clínica que no cuenten con materiales alternativos para sustituirlos. Contener productos químicos que presentan riesgos a la salud humana o para el medio ambiente en su manipulación. Contener y conservar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados que, por razones de asepsia o inocuidad, por encontrarse en contacto directo con los alimentos, requieren una bolsa o recipiente de plástico de un solo uso. Productos con fines específicos que por razones de higiene o salud requieran de bolsa o recipiente de plástico de un solo uso de conformidad con las normas sanitarias. Prestar servicios en los establecimientos que brinden asistencia médica y para el uso por parte de personas con discapacidad. Los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con resultados de análisis del ciclo de vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico: extracción de materia prima, producción, fabricación, distribución, consumo, recolección, disposiciones finales, incluyendo su persistencia en el ambiente. En cualquier caso, aquellos empaques o envases de los productos tomados en consideración por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para la determinación del IPC o canasta familiar, salvo aquellos que tengan por objeto empacar o envasar frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscaras, hierbas aromáticas frescas, hortalizas frescas y hongos frescos, ropa, lavandería, diarios, periódicos y empaques para líquidos, alimentos y comidas no preenvasados para consumo inmediato, para llevar o para entregar a domicilio. Empacar o envasar residuos peligrosos de acuerdo con la normativa vigente y aquellos productos fabricados 100% de materia prima plástica reciclada proveniente de material para consumo nacional certificado por organismos acreditados para tal fin por parte del Gobierno Nacional. Para terminar, las entidades a las que hace referencia el presente numeral, el Gobierno Nacional contará con un término de 6 meses a partir de la vigencia de la ley, o sea, las que tendrá que determinar cuáles son las que van a certificar. Pitillos adheridos a envases de hasta 3.000 mililitros que cuente con un sistema de retención a estos con el cual se garantice su recolección y reciclaje en conjunto con los del envase, siempre y cuando contenga productos incluidos en la canasta familiar, programas de alimentación escolar o productos que pretendan garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué leí tan detalladamente este parágrafo? Pues porque son estos que están acá a los cuales quedan exceptuados o excluidos del impuesto de productos plásticos de un solo uso. Entonces, ustedes tienen que evaluar si en alguno de ellos encajan para saber si hay exclusión o no. Si encajan, pues simplemente, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Pues digamos que al productor, a quien ustedes le compran, tendrán que demostrarle que están dentro de estas condiciones para que el impuesto no se genere. Porque al final del día es un tema, aquí el tema es adquiriente y productor. La administración tributaria, ¿en qué momento va a entrar a evaluar esto? Es cuando la administración vaya y audite, revise o fiscalice al productor y le tendrá que decir, a usted, ¿por qué no cobró ese impuesto? Entonces él tendrá que tener las pruebas o los elementos para demostrar que el impuesto no se causa. De ahí la importancia de este gráfico que estaba acá es cuándo no se causa, cuándo se excluye y cómo se prueba. Entonces aquí, como la norma no establece que se prueba de tal o de X motivo, excepto esa reglamentación que deberá salir,
y ahí dirá que debe haber una certificación, pero para estos casos pues no hay un documento como tal, excepto pues los que digan ahí que tiene que haber una certificación, pues el adquiriente de ese producto plástico tendrá que probarle al productor que no se causa el impuesto o se excluye, para que ese productor, cuando la administración tributaria lo audite, pueda probarle a la administración tributaria de que ese impuesto no se causaba porque tenía el certificado de economía circular o porque era uno de los que están dentro del listado de los productos excluidos. Entonces, la libertad probatoria existe para cada uno de estos casos y será ustedes como adquirientes que le prueben al productor y el productor después probarle a la administración tributaria de que el impuesto no se va a causar. Luis, y discúlpame, te interrumpo. Hay una pregunta en el sí, chat donde nos dicen, de acuerdo con el punto 7, las canastillas en las que se exporta el aguacate a otros países no tendría este impuesto, ¿cierto? lo que tú dices. Como le digo, o sea, yo no le puedo decir sí o no, porque pues no conozco, o sea, no soy experto en el tema, entonces tendría que ustedes evaluar. En cualquier caso, aquellos empaques o envases de los productos tomados en consideración por el DANE, tendrían que ustedes mirar si este es un producto que está en consideración por el DANE, ¿cierto? Porque dicen, en cualquier caso, aquellos empaques o envases de los productos tomados en consideración por el DANE, ¿cierto? Para la determinación del IPC o canasta familiar. Entonces, salvo aquellos que, entonces dice, estos salvos quiere decir que si ustedes están en estos salvos, quiere decir que sobre estos aplica el impuesto. O sea, el DANE puede decir que, por ejemplo, voy a decir acá, salvo aquellos que tengan proyecto de empacar o envasar frutas y verduras y tubérculos frescos en su estado natural que contengan cáscara. Entonces, estos no van a ser excluidos. Así el DANE los incorpore dentro de su listado IPC, no van a ser excluidos del impuesto porque aquí está una excepción, salvo aquellos que contengan objeto para empacar. Es decir, a ver, por ejemplo, una bolsa que esté empacando las papas crudas, ¿no? O sea, no estoy hablando de las papas fritas. Las papas crudas, pues no, porque es un producto que cuenta con cáscara, entonces no se requeriría una bolsa plástica para empacar las papas. Entonces, si así el DANE los incorpora dentro de la lista, esta es una excepción para decir que el impuesto sí se causa, o sea, que sí hay, o sea, en este caso es una excepción que se causaría el impuesto. Eso debe leerse es como es la excepción a esta excepción. Es decir, hasta aquí la excepción de lo que no se causa. Hasta aquí no se causa el impuesto. Esto que está acá. Pero dice, salvo aquellos, o sea que si es un empaque o envase que es tomado por el DANE para terminar el IPC, en principio no se causaría el impuesto. Cuando dice esto, acá, es que de esto que está acá, de esta excepción, si alguno de estos que están acá son estos que están aquí, es decir, de estos que están que taché aquí, quiere decir que si es algún producto de estos, se causa el impuesto, porque esta excepción es a esta excepción de acá. Entonces, esto se lee de esa manera. Entonces, como les decía, si es un producto, como les decía, una bolsa que yo utilizo para empacar las papas crudas, la yuca, entonces, como tiene cáscara, entonces, pues no estaría por fuera de la excepción, o sea, de la exclusión. Por lo tanto, lo que uno debe entender es que estaría grabado con el impuesto. Porque la excepción no son sobre estas, sino sobre estos, y sobre estos hace esta excepción. Habría que ver cuál es el listado que tiene el DANE, no lo conozco. Entonces, sobre ese listado, pues hay que quitar esos específicamente. Entonces, mi respuesta es, si usted los aguacates los empaca en una bolsa de plástico, en mi opinión, estaría grabado esa bolsa plástica, porque es un producto que tiene cáscara y está dentro de la excepción de esta excepción. Cosa diferente la canastilla que ustedes me decían, una canastilla. Pues yo la entiendo la canastilla, o sea, si es una canastilla que es desechable, usted llegó, como haga de cuenta la canastilla de las canastillas o esos que donde se echan, supongamos donde echan estas pepitas amarillas, esta frutica, ¿cómo es que se llama? Se me olvida. O estos
Estos productos, se me fueron los nombres de estos productos. Hay una frutica amarilla que exportan demasiado, que también exportan harto. O estos arándanos, por ejemplo, los arándanos. Estos arándanos que siempre tienen que los empacan en un estuche, ¿cierto? Eso es desechable, o sea, usted sí, o sea, lo utilizó y lo botó. Eso se va a grabar. Eso no lo veo entre una excepción acá. Entonces, eso podría estar grabado, ¿cierto? Al no ser que se diga que eso, que la cáscara, que esa cáscara que se consume, entonces, pues uno diría, esos son temas que ya tiene que entrar a demostrar cada uno por qué considera que está acá. ¿Y eso quién lo demuestra? Pues lo tiene que, primero, mirar si está en el estado del DANE. Dos, pues los expertos son los que tienen que mirar si eso se enmarca dentro de, o sea, si no está dentro de esta excepción, porque van a decir, por ejemplo, cuando yo miro, el ejemplo del arándano, lo digo es porque usted dice, el arándano sí, o sea, esa cascarita usted la come, entonces al final del día usted lo que quiere es conservar y no estarlo manipulando en un estuche que constantemente puede contaminarse. Entonces podría estar dentro de aquellos inicialmente del índice del IPC y no dentro de la excepción porque habría que entender que es estado natural de la cáscara si es consumible o no consumible. Entonces, pues digamos que ahí ya tiene que sentarse a mirar muy particularmente esas excepciones. Yo no le puedo decir Sí, esto, y entonces, también no, eso no saber qué estaría. hacen nuestros clientes. Aquí, pues en el chat también están opinando. También conocer y saber qué hacen los clientes con las canastillas que entregamos. Más que qué hacen los clientes, porque acuérdense que aquí no importa el destino que le dé el consumidor, sino la naturaleza del producto, que es cómo se hace. ¿Sí me explico? O sea, como cuando hablábamos de la definición, o sea, independientemente si el consumidor lo reutiliza N veces, pero si eso está hecho para un solo uso, pues se causa el impuesto. O sea, que no interesa el uso que le dé el consumidor, sino es para qué se hizo eso. Si se hizo para que se utilizara una sola vez y chao, si así es su destinación, por su característica, por todas las condiciones, eso le genera el impuesto. Pero si eso está hecho para que perdure, o sea, sea reutilizable, y colocaba el ejemplo de los tarros de agua que usted compra, o sea, los zúmbilos de agua, o sea, los que usted carga. Entonces, pues ese es un tarro de agua que usted normalmente lo compra y usted lo reutiliza. Está hecho con materiales que permiten ese uso continuo. O sea, no es que usted, como diferente a que yo voy y compro un agua, ¿cierto? Agua, una bolsa de agua, pues esos son productos que usted lo consumió y lo botó. Yo compro un tarro, o sea, De acuerdo. voy y compro. Tenemos. Eso es, o sea, depende mucho de eso. Listo. Si quiere, ya termino con con esta última diapositiva y me hace las preguntas para el tema. Simplemente era Vale, perfecto. para rematar, es que, pues, la sentencia de la Corte Constitucional, pues básicamente la C-506, como les decía, pues declaró exequible el artículo 51, declaró exequible la expresión de bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en esa expresión que estaba en los numerales unidos de la literal C del artículo 50, las declaró exequible y pues básicamente con eso pues armonizó todo el sistema, todo el impuesto y todo su sistema de este impuesto. O sea, armonizó el artículo 51 con el artículo 50 frente al tema del sujeto pasivo. El concepto, como les decía, que expidió la Administración Tributaria, el 641, que en su momento el Consejo de Estado lo suspendió, posteriormente levantó la suspensión y en este momento, digamos, está pendiente que se resuelva, pues, cuál es la naturaleza de este concepto. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque dependiendo del fallo del Consejo de Estado, es para saber si efectivamente el impuesto nace a partir de la sentencia 506 o se entiende que se dio desde el primer momento de la expedición de la ley, es decir, desde el 13 de diciembre del 2022. Y este fallo va a ser importante porque va a dar esa línea de acción. En este momento, la línea que hay desde el punto de vista de la Administración Tributaria es que está vigente desde el 13 de diciembre del 2022. Pero esta sentencia puede traer algo diferente y habría que analizarla en su momento.
Entonces, en ese contexto era lo que quería compartirles desde el punto de vista del impuesto y ahorita sí, pues, Ana, pues miremos qué dudas hay y tratamos de resolver aquellas que en un espacio aquí de unos 15 minutos adicionales. Muchas gracias, Luis. Hay una pregunta de Luz Adriana. Buenos días. Correcto. Sí, o sea, es que ahí como que me perdí un poquito. O sea, ¿quién debe tener la certificación de economía circular? Es el fabricante de los plásticos, o sea el envase, sea la cartilla, sea lo que sea. Es el que debe tener. Sí, el productor o importador. Ya. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de los asistentes que quisieran realizar? Sí. Entonces, en el caso donde nosotros compramos un envase de plástico, pero es para exportar, si mi cliente pues le da como una terminación vía reciclaje y demás, yo podría obtener una certificación de mi cliente para demostrar que sí se cierra el ciclo, o qué se debería hacer cuando es para exportación. En exportación, como le digo, y por eso la diapositiva decía, si yo exporto un plástico en un solo uso, se causa el impuesto, se da el impuesto. Porque si yo soy el productor del plástico, soy yo el que tengo que tener el certificado de economía circular si quiero que no se cause el impuesto. Entonces, esto no me interesa el cliente. O sea, aquí en este caso, el cliente no es, mucho, el cliente no es el que debe tener el certificado, lo debe tener el productor o el importador. Entonces, será el productor o importador quien tendrá que tener ese certificado para que el impuesto no se cause. Tengo otra, ahí también, pues ya sería conversar con pues el fabricante pues de nuestros envases y así. Tendría que ser que ellos definieran en su ficha técnica que el material no es de un solo uso, que es de varios usos. Ahí sí ya podría estar exento del IVA, del impuesto. El IVA siempre se va a generar, digamos que el IVA se va a dar, ¿cierto? Se lo van a cobrar siempre, porque el IVA es un impuesto indirecto, plurifásico, que se va a causar en todos los eslabones de la cadena. ¿Cuál es la diferencia que van a tener ustedes? Es que si ustedes compran un empaque, donde le dicen el IVA son de 19 pesos, de ese empaque, y ustedes cuando exporten el aguacate, el gas, pues todos los IVAs que ustedes hayan tenido que pagar para exportar ese producto, pues obviamente después ustedes lo pueden recuperar a través del proceso de devolución, porque la exportación está, o sea, le da derecho a una devolución de ese IVA. Entonces, los IVAs que se generen, los IVAs que se causen por exportar ese producto son recuperables vía devolución, vía el proceso de devolución de impuestos sobre las ventas. Pero esto sería solo para el IVA, digamos que para el impuesto de No, el plásticos impuesto de un no es solo recuperable. uso, no pues ya nos No. tocaría cobrarlo a nuestro cliente. El impuesto, no, digamos que el impuesto del plástico en solo uso es parte, digamos, como yo les decía, o sea, el productor les, acá, el productor del plástico en solo uso puede asumir cualquiera de esas dos posiciones. Lo más seguro, en mi opinión, consideraría que ellos van a asumir esta posición. Venta controlada de impuestos. Creería que en la mayoría lo van a hacer. Pero pues, por supuesto, pueden haber este otro elemento acá. Todo depende pues obviamente, de las negociaciones. Pero parémonos acá, que el impuesto de lo traslada. Entonces, ustedes venían comprando un producto que valía 70 pesos. Originalmente valía 70 pesos más el IVA, 13 pesos del IVA. Entonces, ustedes lo venían comprando en 83 pesos, donde tenía el IVA de 13 pesos, antes de ese impuesto.
Supongamos que hoy en día ese mismo producto sigue valiendo 70 pesos. No ha cambiado. Pero el productor le va a decir, oiga, sí, valía 70 pesos, pero como tiene un contenido de plásticos que equivale a 21 pesos, porque tiene 10 gramos de plásticos multiplicado por 2 pesos, vale 21, entonces yo ya no se lo puedo vender a 70, sino que lo vendo a 91. El IVA de eso son 17, es decir, ustedes van a pagar hoy en día, si el productor del plástico lo hace, van a pagar 108. Antes pagaban 83, ahorita van a pagar 108 pesos. Entonces, claro, ustedes, este IVA, si lo piden en devolución, pues ustedes lo van a recuperar. Este IVA es recuperable, pero como tal, dentro del costo de venta de ustedes, pues ustedes ya no van, lo más seguro para ustedes es que ya si producir un aguacate valía 100 pesos, no, 1000 pesos para ponerlo en proporción, más, suponiendo que 1000 pesos producirlo y todo eso, más ahorita el empaque no vale 70, sino que vale 91, pues ya ustedes el costo son 191, 1091. Entonces, por supuesto, ustedes, no es que le va, o sea, usted, al final del día, vía precio, ustedes van a tener que, va a subir, su empaque va a subir, entonces, pues ustedes tendrán que mirar si lo recuperan vía precios, así, porque al final del día es oferta y demanda, todo es oferta y demanda. Entonces, ustedes van a decir, tengo que subirle el valor al aguacate porque subió este elemento que no lo puedo recuperar y me toca recuperar vía precio. Pues va a ser como el esquema de negocio que ustedes tendrán que ir mirando cómo lo implementan. Luis, yo creo que para redondear entonces las preguntas que nos han realizado, el primer paso es cómo hacer el listado de los plásticos de un solo uso que tengamos, conversarlos con nuestros proveedores y determinar por cuál camino pues se va a ir el proveedor, si es a través de la venta o sin el traslado del impuesto. Y más adelante, de acuerdo cuando ya sea el acto administrativo por el Ministerio del Medio Ambiente, es pedirle a ese proveedor el certificado de economía circular para que quedemos exentos de ese impuesto, ¿correcto? Sí, ya tienen que, exacto, lo primero que tienen que tratar de buscar, exacto, el certificado, o sea, que la empresa que ustedes le compren el producto de plástico, pues tenga certificado de economía circular para que, pues, y que ustedes sean un cliente preferente para que le vendan sin el impuesto. O sea, eso es importante, pero les decía que una de las estrategias es hacer negociación en bloque para que ustedes sean un cliente importante, porque si va cada uno por aparte, pues de pronto ese productor dice, es que a mí me compra más este otro, entonces yo prefiero a este otro y a usted se le cobra el impuesto, porque al final del día eso depende mucho de esa variable, de qué tanto tenga el certificado, bueno, muchas variables hay, pero pues sí, ese es el elemento. ¿Qué es lo que pasa? Que eso tiene que reglamentarse. En este momento está en el estado del arte es que todavía no se dio la reglamentación, entonces tienen que mirarlo. O sea, así le pidamos el certificado de economía circular al proveedor, todavía no podemos porque no está reglamentada, ¿correcto? No, sí, exacto. En este momento, como no hay reglamentación, pues obviamente no hay certificado. Este impuesto, por lo que nos contaste en la charla, ya digamos que los proveedores o los fabricantes del plástico ya debe haberlo cobrado, ¿correcto? Ya, sí, sí, señora, ya tiene que estarlo cobrando. Bueno, Luis, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de nuestros asistentes? Bueno, creo que no. Agradezco mucho a ustedes el espacio. Espero que hayamos podido aclarar las dudas. Siempre desde Corpojas vamos a estar muy prestos a poderles ayudar y brindarles el acompañamiento correcto respecto a estos temas nuevos de normatividad desde el punto de vista ambiental. Nuevamente, muchas gracias. Les deseo un feliz día y cualquier cosa, entonces estamos a un mensajito de distancia. Muchas gracias. Gracias, Luis, por el espacio. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.